para apoyarles un poco, voy a grabar un video sobre lo que ya vimos hace unas unidades en relación al proceso hiperplásico neoplásico. Los crecimientos se subdividen en dos tipos: crecimientos neoplásicos y no neoplásicos. Crecimientos no neoplásicos básicamente son controlados y generalmente están asociados a un estímulo. Por lo tanto, ellos van a disminuir cuando ese estímulo cesa. Y en general son una respuesta adaptativa del organismo ante la presencia de dicho estímulo. Entre los estímulos están los hábitos, el trauma, las hormonas, factor microbiológico, entre otros. Y para comprender mucho mejor algunos conceptos, vamos a repasar a estos cuatro, que es hipertrofia, hiperplasia, metaplasia y displasia. ¿Qué es la hipertrofia? Básicamente es el aumento en el tamaño de un órgano o tejido por incremento en el tamaño de las células. Es decir, cada célula que conforma un órgano o tejido aumenta su tamaño. Puede ser debido a una demanda funcional o por un estímulo hormonal. El ejemplo más común es la hipertrofia que sufre el músculo estriado luego del ejercicio, ¿sí? Y espero que recuerden cuando vimos hipertrofia del músculo cardíaco, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Qué ocurre aquí? Estas células generalmente son estables, son permanentes, por lo tanto no se pueden dividir. Entonces ellas sufren hipertrofia. Y al estimularlo con ejercicio, las células aumentan su tamaño, por lo tanto cada músculo se ve mucho mayor. Un ejemplo clásico es el que observamos en los fisicoculturistas. Puede ser por demandas fisiológicas o patológicas. Aquí tenemos ambos ejemplos. En la parte de arriba vemos un hombre, un leñador, ¿verdad? Estos son demandas fisiológicas, y el aumento del tamaño del músculo cardíaco asociado a insuficiencia cardíaca congestiva sería un ejemplo de demanda patológica. Para repasar un poquito más, vimos que habían varios tipos de células que sufren hipertrofia. Todas, básicamente. Ejemplo de células lábiles, las células que se dividen muchas veces, epiteliales, células de médula ósea, por ejemplo, tejido linfoide, ¿verdad? Las células estables, por otro lado, son células generalmente parenquimatosas de órganos glandulares como hígado, glándulas salivales, glándulas endocrinas, células mesenquimatosas como fibroblastos, osteoblastos, condroblastos, incluso músculo liso. Y las células permanentes son aquellas que no tienen división celular, como las neuronas, conos y bastones de la retina, y por ejemplo fibra muscular, tanto esquelética como miocárdica. Bueno, por el otro lado está el concepto de la hiperplasia. La hiperplasia básicamente es el aumento del tejido debido a un incremento en el número de sus células. Aquí del lado izquierdo podemos observar un tejido normal y del lado derecho un tejido con hiperplasia. Vemos que casi duplica el número de sus células. Por lo tanto, podemos definir la hiperplasia como un cambio adaptativo en donde hay un tamaño aumentado del tejido, pero esta vez por un aumento en el número de sus células. Y bueno, muchos órganos sufren de hiperplasia. Ejemplo, la próstata
puede sufrir de hiperplasia prostática benigna, pero puede ser un problema porque, por ejemplo, aquí vemos del lado izquierdo una próstata normal, deja pasar normalmente el líquido de la vejiga, y una hiperplasia prostática benigna puede cerrar el conducto y hacer que sea difícil la micción. Igual en el endometrio normal, ¿verdad? En el endometrio normal, pues el tejido tiene cierto grosor, y en una hiperplasia endometrial hay un grosor exagerado, lo que puede causar molestias a la paciente. Y también podemos tener algunos ejemplos de boca. Aquí arriba vemos encía normal y abajo encías por hiperplasia asociada a medicamentos, generalmente anticonvulsivos. Aquí vemos histológicamente lo que se observaría en hiperplasia multifocal del epitelio. Arriba vemos el epitelio normal, ¿sí? Una mucosa normal, y abajo vemos cómo aumenta el número de las células en este tipo de hiperplasia asociada a BPH 13 y 32, que pues ya lo hemos visto anteriormente en la clase. Bueno, ya estamos básicamente terminando, ¿okay? Ya estamos casi finales de septiembre, y yo espero que recuerden esta entidad que la vimos hace más de un mes. ¿Qué células tienen actividad mitótica para poder sufrir de hiperplasia? Únicamente células lábiles y estables. Las permanentes no sufren de hiperplasia. Y la hiperplasia puede estar asociada a causas fisiológicas y patológicas. El ejemplo más importante del aumento del número de células en un órgano o tejido es forma hormonal, lo que ocurre con las mamas de las madres, ¿verdad? Cuando tienen que amamantar al bebé. Una hiperplasia compensatoria o compensadora, por ejemplo, cuando una paciente perdió un ovario y tiene que compensar la función del otro, o por ejemplo en cáncer, ¿sí? Por ejemplo, cuando se pierde por algún accidente o una herida, uno de los lóbulos del hígado, por ejemplo, los hepatocitos pueden dividirse para compensar un poco la ausencia del resto del tejido hepático. Lo mismo ocurre en otras glándulas. Y el ejemplo patológico es, por ejemplo, la hiperplasia multifocal del epitelio, ¿verdad? Donde hay un aumento en el número de las células asociada a la infección por BPH 13 y 32. Otro ejemplo es el adenoma pleomorfo. Bueno, este es un tumor benigno de glándula salival, en este caso parótida. Aquí vemos otro caso de parótida, bastante más pequeño, ¿verdad? Y por ejemplo, en el caso de la reparación, luego de una herida, también hay hiperplasia de muchas de las células que van a reparar la herida, por ejemplo, células endoteliales, fibroblastos, epitelio, ¿verdad? Ahora vamos a un concepto interesante, metaplasia. Bueno, vamos a ver, le llamamos metaplasia. Miren esto, súper interesante, este dibujo me encanta. Esto es metaplasia a nivel de tejido aparato respiratorio. Esta metaplasia es asociada al hábito de fumar, y aquí podemos observar cómo hay un cambio, ¿verdad?, de un epitelio por otro. Ahorita vamos a explicar qué es la metaplasia. Entonces es el cambio de un tejido adulto por otro tejido distinto, ¿verdad? Estamos viendo un epitelio cilíndrico ciliado que se encuentra normalmente en el tracto respiratorio. Aquí estamos viendo una metaplasia escamosa. ¿Qué ocurre?
Bueno, ya explicamos hace mucho tiempo en clase que la metaplasia escamosa ocurre porque el cuerpo detecta que hay exceso de calor y el epitelio cilíndrico ciliado no puede protegerlo del calor. Por lo tanto, hay un cambio epitelio escamoso estratificado. Sin embargo, ahora el epitelio escamoso estratificado no puede cumplir la función del epitelio cilíndrico ciliado, que es producir moco, y la función de los cilios. Por lo tanto, estos pacientes tosen mucho, ¿verdad? Esto ocurre en los pacientes fumadores extremos. Obviamente la metaplasia escamosa predispone a carcinoma de células escamosas, ¿verdad? Que es un cáncer muy común en este tipo de pacientes fumadores. Causas, bueno, aquí les dejo un ratito, espero que hagan clic en el video y solo voy a mencionar los dos ejemplos quizá más importantes. Todos son importantes, pero miren esto: sitios, tracto respiratorio, tipo de metaplasia escamosa, condición asociada, pacientes fumadores crónicos, ¿verdad? Procesos inflamatorios crónicos. Ahora que ya vimos un poquito en clase que la inflamación crónica está asociada a cáncer, bueno, pueden asociarlo. Y miren algo importante: deficiencia de vitamina A. Y la otra que les tienen que llamar atención es el hígado, ¿verdad? La metaplasia es de intestinal y pancreática, fíjense. Y los agentes que hacen el cambio o producen el cambio son agentes químicos. Muy bien, vamos a ir a un concepto más interesante. Bueno, todos son, pero displasia, ¿verdad? En el primer cuadro podemos ver tejido normal, en el segundo un tejido con hiperplasia y miren, en el tercero un tejido con displasia. Obviamente aquí lo que vemos diferente es que hay más células y miren las células. Cambian su forma, su tamaño y su estructura. Están todas alborotadas. Entonces, bueno, como es el video, voy explicando muy rápido, pero cualquier duda, pues me comentan. Y bueno, todos aquí sabemos que las células normales se pueden convertir en células cancerígenas, que el tejido puede pasar de normal a hiperplásico, de hiperplásico a displásico y de displásico a cáncer. ¿Qué hay en la displasia? Bueno, hay alteraciones de forma, volumen y organización de las células con pérdida de uniformidad de las mismas. Bueno, voy a pasar a estas diapositivas. Aquí podemos ver una mucosa completamente normal, células del mismo tamaño, bien estructuradas, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en la displasia? Bueno, hay cambios en las células. Estos son los más importantes. Núcleos grandes y prominentes, aumenta la relación entre el núcleo y el citoplasma, núcleos hipercromáticos, núcleos pleomórficos, células pleomórficas, aumento en la actividad mitótica, figuras anormales mitóticas, mitosis tripolar, figuras mitóticas por encima de la capa basal. Y aquí vemos algunos ejemplos, miren, de núcleos hipercromáticos. Ustedes podrán ver con las fechas, hay mitosis aberrantes, como se observa aquí abajo. Miren los núcleos atípicos. Todas las células ustedes las ven de forma diferente y núcleos distintos, ¿sí? Hay mucha atipia en todo el tejido conectivo, en todo el tejido epitelial, ¿verdad? Mitosis aberrantes, miren. Y todas las células tienen una arquitectura alterada. Hay pérdida de cohesión entre las células, ¿verdad? Otras características importantes: disqueratosis, es decir, formación prematura de queratina, procesos epiteliales gotosos, pérdida de polaridad o falta de maduración progresiva, pérdida de cohesión entre células y, en la mayoría de los casos, el epitelio no tiene una capa granular. Aquí vemos la formación de las perlas de queratina, ¿sí? Aquí hay disqueratosis, miren como una célula en estratos bajos empieza a formar queratina. Aquí vemos más queratina, ¿sí?
Normalmente la queratina tendría que estar afuera, ¿no? ¿Ven? Pero en estas células se ve la queratina en estratos bajos. Hay formación de procesos gotosos, como en este caso, y pues están muy desorganizadas en cuanto a su arquitectura. Miren cómo este epitelio tiene atípida completa. Esto sería un carcinoma in situ. Y bueno, clasificamos la displasia en leve, moderada y severa y carcinoma in situ. ¿Cuándo le vamos a llamar displasia leve? Cuando generalmente los cambios de displasia, como en este caso, miren, ocupan un tercio, ¿sí? Voy a marcar aquí un tercio del epitelio. Displasia moderada cuando los cambios ocupan aproximadamente 2/3 del epitelio. Me voy muy rápido porque ya el video, ya saben, pesa mucho. Displasia severa cuando los cambios ocupan casi todo el epitelio, pero como en estas áreas, miren, voy a marcar esto, hay zonas normales, ¿sí? Y todavía, miren, hay formación de queratina, hay áreas todavía normales. Carcinoma in situ cuando todos los cambios ocupan el grosor completo del epitelio. ¿Cómo vamos a observar una displasia? Lo podemos observar como una leucoplasia, como una eritroplasia o una eritroleucoplasia. Leucoplasia es una placa blanca que clínicamente no corresponde a ninguna otra lesión blanca conocida. Aquí vemos una leucoplasia. El problema de las leucoplasias es que tienen cierto grado de transformación maligna. Aquí vemos un paciente con un tipo de leucoplasia, que lo vimos en clase hace unos días. Y este mismo paciente que tuvo leucoplasia verrucosa proliferativa en la figura A, como ustedes podrán ver, miren, ese mismo paciente desarrolló un carcinoma de células escamosas en el sitio de la leucoplasia 3 años después. Entonces el problema es que es una lesión que puede, dependiendo del tipo, ¿verdad?, desarrollar transformación maligna. Y es un diagnóstico por exclusión. Significa que tuvimos que haber descartado otras condiciones o enfermedades antes de pensar en leucoplasia. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Esta es una paciente, sí, que no recuerdo la exacta, 49 años por los dientes, ¿verdad? Ella visita la consulta, indica que tiene esta placa desde hace aproximadamente año y medio y ya fue con varios odontólogos, le dan ácido hialurónico, antimicótico, bueno, clorexidina, acyclovir, antibiótico, nada. Bueno, la primera lesión con la que uno hace un ejercicio mental cuando ve una lesión blanca es candidiasis. Recordemos que hay dos tipos, la pseudomembranosa que se remueve y la hiperplásica crónica que no. ¿Cuál de estos dos concordaría con esta placa blanca en el piso de boca que no se remueve? Obviamente la hiperplásica crónica. Entonces tenemos un primer diferencial, ¿verdad? Otras lesiones blancas, bueno, ejemplo morsicatio, pero sabemos que el morsicatio puede ser bucarum, labiarum o linguarum y no corresponde a esta lesión, ¿verdad? Y más que todo el morsicatio es un mordisqueo. Es imposible que se pueda mordisquear piso de boca, lo descartamos. Queratosis friccional, sabemos que está asociada a trauma y la gente tiene hábitos raros, ¿sí? El trauma puede ser debido a básicamente cualquier cosa, ¿verdad? Una causa muy común, por ejemplo, es el mordisqueo a nivel de molares, piezas fracturadas, ¿verdad? Restos radiculares, o por ejemplo este muchacho que tenía el hábito de meterse la lengua entre ese pequeño diastema de los incisivos superiores. Otra causa común de la queratosis son piezas fracturadas o prótesis. Entonces indagamos sobre eso y bueno, obviamente
algo bien intrascendente. Sabemos que la queratosis se quita cuando quitamos el estímulo. Preguntamos a la paciente si, por ejemplo, se coloca algo debajo de la lengua con lo que pueda lastimarse. Ella niega cualquier trauma. Descartamos queratosis friccional. Luego acordémonos que hay quemaduras químicas y actualmente muchos de los medicamentos son a nivel sublingual, ¿verdad? Y bueno, ya vimos en clase que hay medicamentos que queman, ¿sí?, las encías, y las quemaduras químicas en boca se ven generalmente blancas, como estos 3 casos. Este es muy común, ¿verdad?, asociado a blanqueamientos dentales. La aspirina, ¿verdad? Y preguntamos si se coloca algo de forma sublingual, lo niega completamente, lo descartamos, ¿verdad? Luego nos vamos a las lesiones por BPH, ¿sí? Y recordamos que estas son de superficie digitiforme, verrugosa, ¿verdad? Y vemos que esto no concuerda con lo que estamos viendo. Miren, esos son ejemplos. Lo descartamos y nos queda, por ejemplo, líquen plano, una reacción liquenoide. Pero estas lesiones son reticulares, miren esto, ¿no? Y esto no concuerda, por lo tanto no descartamos. Y nos queda únicamente leucoplasia. En la sección B, hace unos días alguien me preguntó si no podía hacer una placa mucosa por sífilis. Y yo les dije, bueno, tiene que concordar la historia con lo que estamos viendo. Las placas mucosas por sífilis, ¿cuánto tiempo duran? Duran semanas. Esto tiene 1 año y medio sin quitarse. No es un diagnóstico que podamos considerar, ¿verdad? Entonces, después de haber descartado todo, le podemos llamar leucoplasia. Bueno, voy corriendo y hablemos de eritroplasia. Estas son lesiones rojas tipo atrófico sin una causa aparente, ¿sí? Miren esto. Este reborde, aquí está la lengua, y este surco yugal, ¿sí? Pero acuérdense que, bueno, ustedes no han visto totales aún. La total, si mucho, llega a este lugar. Aquí no hay una causa aparente para este trauma. Y mucho cuidado porque la eritroplasia es la lesión menos diagnosticada y es la más peligrosa, ¿verdad? Miren esta otra zona de eritroplasia, ¿sí?, debajo de una prótesis completamente asintomática. Muchos pueden confundir esto con candidiasis. Para ello es importante hacer el frotis, ¿verdad? Entonces, la otra lesión es la eritroleucoplasia, que son parches rojos y blancos. Esta es súper peligrosa. Si recuerdan, en clase vimos que tiene hasta un 47% de transformación maligna. La biopsia es mandatoria y una vez determinado qué tipo de displasia es, todas deben ser eliminadas. Bueno, ¿cuál es el problema de estas lesiones? Lo vimos en clase, que todas ellas tienen la probabilidad de que cuando hagamos la biopsia ya no sea una displasia, sino sea un carcinoma de células escamosas, ¿verdad? Bueno, solo repasando, sabemos que neoplasia significa nueva formación. No voy a repasar esto. Es una masa normal de tejido, ¿verdad? Y su característica clínica es que se pierde la reacción de los controles de crecimiento normal, es decir, no cesa luego de un estímulo, ¿sí? Voy a ir muy rápido. Bueno, hay normalmente, por ejemplo, un ejemplo clásico es el cáncer pancreático, el cáncer prostático, o el cáncer o el adenocarcinoma asociado a glándulas como la mama, ¿verdad? Son ejemplos clásicos. Ahora, cuando hablamos de oncología, significa estudio de los tumores, no únicamente de los tumores malignos. Es decir, un oncólogo puede manejar perfectamente un tumor benigno, ¿verdad? Se habla de neoplasias malignas y benignas, o benignas y malignas. Solo voy a hacer esto para que recordemos cosas importantes. Las neoplasias benignas, generalmente sus características micro y macroscópicas no son peligrosas, es decir, no producen invasión, no producen metástasis y su remoción quirúrgica es relativamente sencilla,
Aquí vemos un ejemplo. Inicialmente aquí se pensó hacer una biopsia incisional. Cuando se abre este colgajo semilunar, miren esto, se ve la lesión bien circunscrita. Y miren cómo puede salir relativamente fácilmente. Y miren lo que deja abajo. Una zona limpia, no está invadiendo. De hecho, ustedes pueden incluso ver la cápsula. Estas son características de benignidad. Se sutura y el paciente al mes y medio está muy bien. Pero las neoplasias malignas tienen características histológicas y macroscópicas peligrosas. Pueden invadir y destruir tejidos vecinos, producen metástasis y es difícil su eliminación quirúrgica. Miren la diferencia con esto. Y si lo viéramos radiográficamente, seguro veríamos una lesión lucente de bordes irregulares que ya ha destruido gran parte del hueso. Esto es un osteosarcoma condroblástico, miren, es una lesión maligna de hueso. Por lo tanto, hay que quitar completamente el paladar. Aquí vemos otra imagen, ¿sí? Esta neoplasia. Y miren el hueso, esto es lo que quería enseñarles. Miren cómo invade y destruye el hueso, no está circunscrito. ¿Qué componentes tiene una neoplasia? Parénquima y estroma. ¿Sí? Igual que un órgano, ¿verdad? El parénquima obviamente es la parte funcional, donde están las células que conforman el tejido de la neoplasia y determina la actividad de la neoplasia y le da obviamente su nombre, ¿verdad? Y el estroma es el tejido conectivo de armazón o sostén, igual que en un órgano. Hay vasos sanguíneos, linfáticos, nervios. Puede ser de consistencia desmoplásica o laxa. ¿Cuándo es desmoplásico? Cuando hay mucho tejido conectivo de sostén y poco parénquima, ¿sí? Es laxo cuando hay muy poco tejido. Esto rosadito que ven en la orilla es el tejido conectivo. Y esto del centro, como estrellitas, es el tejido parenquimatoso. Es laxo cuando hay muy poco tejido conectivo. Miren, por donde voy pasando la flecha casi ni se ve. Y hay demasiado parénquima. Este caso es intermedio, lo rosadito es tejido conectivo de sostén, o sea, estroma, y las células moraditas es parénquima, ¿verdad? Miren aquí un carcinoma hepatocelular, muy poco estroma, no sé si logran ver, lo laxo de los tejidos conectivos y mucho tejido parenquimatoso. Bueno, parece que este video es una mega síntesis de todo, lo más importante. Muy bien, vamos a dar un repaso muy rápido de la nomenclatura, ¿verdad? Para las lesiones benignas de mesénquima sabemos que la ecuación es nombre de célula parenquimatosa más soma, lipoma, mioma, caso de músculo estrado, rabiomioma, caso de músculo liso, leiomioma, fibroma, schwannoma, neuroma, etc. Si son neoplasias epiteliales, puede ser un adenoma si está en glándula, un papiloma si está en mucosa, o un cistadenoma si está también en glándula y forma lesiones quísticas. ¿Qué excepciones hay? Bueno, las excepciones a la regla son linfoma, neoplasia maligna de tejido linfoide, melanoma, neoplasia maligna de tejido de melanocitos, leucemia, neoplasia maligna de células hematopoyéticas, ¿verdad? De médula ósea. Y recuerden que los tumores malignos originados de tejido embrionario todos terminan con blastoma, neuroblastoma, retinoblastoma, etc. Para las neoplasias malignas pueden ser epiteliales o mesenquimatosas. Las epiteliales todas llevan el término carcinoma si es mucosa y adenocarcinoma si, por ejemplo, está en tejido glandular. Ejemplo, el cáncer más común de boca se llama carcinoma de células escamosas. ¿Dónde está el cáncer? En las células escamosas de la mucosa, ¿verdad? Y las neoplasias malignas, por ejemplo, de glándula. Ejemplo, si queremos pensar en una neoplasia maligna de glándula mamaria, se le conoce como adenocarcinoma y ya se le da el nombre dependiendo de la célula que haya proliferado, ¿verdad? Las neoplasias mesenquimatosas llevan el nombre de la célula parenquimatosa más el sufijo sarcoma.
osteosarcoma, fibrosarcoma, condrosarcoma, liposarcoma, y algunas, por ejemplo, como el sarcoma de Kaposi, llevan el nombre de la persona que las describió. Rápidamente, el teratoma, ¿verdad? Esto es repaso rápido de clase. Los teratomas son tumores formados de las 3 capas germinales, ¿verdad? Quiere decir que pueden tener básicamente cualquier componente de estos en su estructura, ¿verdad? Un ejemplo clásico es el quiste dermoide, donde tiene el quiste dermoide los fragmentos de otras capas germinales en la cápsula. ¿Qué es un amartoma? Un crecimiento desorganizado de células maduras propias del sitio particular donde se encuentra. Ejemplos de amartomas: hemangiomas, ¿verdad? Linfangiomas, odontomas, ¿verdad? Y los coristomas son neoplasias o anomalías congénitas que se desarrollan a partir de un área embrionaria que fue desplazada durante el momento del crecimiento. Uno muy común es bueno, no es tan común realmente, se llama quiste heterotópico gástrico. Este hijo gástrico desplazado en lengua durante el momento de formación del aparato gastrointestinal, ¿verdad? Esto lo vamos a repasar muy rápido, ya en clase lo vimos, pero para que lo recuerden, ¿cuáles son las características generales de las neoplasias? Una es diferenciación, ¿verdad? Y vamos a hablar de anaplasia, es lo mismo que displasia, solo que la anaplasia es en tejido conectivo, ¿verdad? Segundo, ritmo de crecimiento. Tercero, invasión local. Y cuarto, metástasis. Para que recuerden un poquito, ¿qué es diferenciación de una neoplasia? Es el grado en que las células parenquimatosas se asemejan a las normales, ¿verdad? ¿Cuándo decimos que están bien diferenciados? Cuando se parecen. Moderadamente diferenciados cuando pierde ciertas características y poco diferenciados cuando no se parecen en nada. Veamos un ejemplo. ¿Qué es esto? Un fibroma traumático. ¿Qué dice el término? Fibroma. Por lo tanto, si es un fibroma, quiere decir que sus células componentes son células fibroblastos. Aquí vemos tejido normal, fibras de colágeno, los núcleos de los fibroblastos, ¿verdad? Y esto es lo que veríamos en un fibroma, un tejido muy similar, ¿sí?, a lo que estamos acostumbrados a ver en un tejido conectivo normal, bien diferenciado, ¿sí? Por lo tanto, este tejido tiene una buena diferenciación. Veamos este otro ejemplo. Este es un epitelio normal. Este es un epitelio con cambios. Estas células no se parecen casi en nada a esto, es decir, están poco diferenciadas, ¿sí? Y estos son los cambios que veríamos en una displasia. Entonces, en este lado estamos viendo tejido epitelial normal. Es decir, de este lado estamos viendo tejido conectivo normal. Es decir, estas células se parecen bastante a las células de tejido conectivo normal. Es decir, están bien diferenciadas. De este lado estamos viendo lo que correspondería a un cáncer de tejido conectivo, ¿sí? Estas células, si ustedes ven, están muy poco diferenciadas. En clase dimos un ejemplo, por ejemplo, vamos a mostrar. Este puede ser el ejemplo de una neoplasia maligna de tejido fibroso, ¿sí? Esto, si le hiciéramos una biopsia, probablemente, como es una neoplasia maligna, veríamos algo así. Son células que fueron fibroblastos normales, pero están muy poco diferenciados porque son malignos. Entonces, en una neoplasia maligna veríamos células poco o mal diferenciadas. En una neoplasia benigna, como esta, veríamos células más parecidas al tejido conectivo normal, células bien diferenciadas. Si ustedes hacen un poquito de memoria, la displasia la vemos en epitelio. La anaplasia son esos cambios que vemos muy similares a la displasia, solo que en tejido conectivo.
Hay pérdida de función, falta de diferenciación de la estructura y los cambios son muy similares, solo que en tejido conectivo, ¿sí? ¿Qué vemos? Miren esto. Aquí vemos tejido normal, aquí vemos tejido con anaplasia. Núcleos grandes e hipercromáticos, pérdida de estructura, ¿sí? Células pleomórficas. Aquí estamos viendo mitosis aberrantes, ¿sí? Todos los mismos cambios que vemos en la displasia, con excepción de perlas de queratina, ¿verdad? Porque eso es propio de tejido epitelial. Aquí vemos otro tejido displásico, miren cómo cambian su estructura, ¿sí? Aquí vemos células de diferentes formas, núcleos grandes, hipercromáticos, pérdida de estructura y función. Todas las características de la anaplasia son casi las mismas que las de la displasia, solo que en tejido mesenquimatoso. Ejemplo, pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, núcleos grandes hipercromáticos, nucleolos grandes, mitosis abundantes, pérdida de orientación, pérdida de función. ¿Y qué es el tejido mesenquimatoso? Bueno, tejido mesenquimatoso es todo el derivado del mesénquima, todo lo que es tejido conectivo, ¿verdad? Aquí vemos cambios de anaplasia, ¿verdad? Entonces vemos pleomorfismo nuclear y celular, ¿sí? Etcétera, pérdida de función, pérdida de orientación, ¿sí? Aquí podemos ver bien diferenciados, mal diferenciados. Tejido relativamente normal, tejido con anaplasia y poca diferenciación. Entonces, poca diferenciación y anaplasia es características propias de neoplasias malignas, ¿verdad? Buena diferenciación es características propias de neoplasias benignas. Ahora, algo bien importante, en clase lo explicamos mejor, el ritmo de crecimiento. Y algo bien interesante, esto es inversamente proporcional. Mientras mayor sea el nivel de diferenciación de las células que componen una neoplasia, es decir, mientras más se parezcan a sus células normales, el ritmo de crecimiento es más lento. Ejemplo, neoplasias benignas como esta crecen muy despacio. Neoplasias malignas tienden a crecer muy rápido. Entonces, a mayor diferenciación, menor cantidad de mitosis, ¿verdad? Aquí vemos una neoplasia benigna, un fibroma traumático. Vemos su histología, está bien diferenciada. Esto puede llevar años en crecer. Aquí vemos una neoplasia maligna, ¿sí? En lengua, esto puede llevar semanas en crecer, ¿verdad? Porque hay muchas mitosis, está creciendo muy rápido. Todo va a depender también del aporte sanguíneo, de la nutrición del huésped, de la respuesta inmunológica del paciente o de un ambiente endocrino. Otra cosa importante es la invasión local. Las benignas están bien localizadas, bien circunscritas, incluso pueden tener cápsula, por lo tanto no invaden localmente, ¿verdad? Aquí vemos una neoplasia benigna, miren, está bien circunscrita, ¿sí? Incluso puede tener su cápsula, ¿verdad? Lo vemos en la periferia. Miren, se puede más o menos determinar dónde está la lesión. Aquí vemos su cápsula en toda la periferia. Sin embargo, las malignas infiltran, invaden, destruyen y penetran los tejidos circundantes. Un ejemplo. Miren, esta ni siquiera se sabe dónde empieza, dónde termina. Esto es piso de boca. Este es el reborde alveolar. Miren esto, tejido, carcinoma de células escamosas en vientre de lengua. Miren eso. ¿Sí? Aquí, bueno, paren el video y lo ven despacio. Aquí vemos varios ejemplos de neoplasias malignas en boca. Invaden. Invaden y no están bien localizadas. Miren esta. Esto es una eritroleucoplasia. Miren estas lesiones. Y bueno, no es exclusivo de seres humanos, los animales también pueden sufrir este tipo de lesiones. Miren, piso de boca de una persona, neoplasia maligna. Y bueno, yo creo que con esto terminamos esta parte.
quería enseñar este melanoma. Miren esto, ¿sí? Melanoma en boca. Melanoma en boca. Cáncer en hueso, miren. Y esto es muy interesante. Aquí podemos ver la diferencia entre una neoplasia benigna y maligna. Este es un tumor común en glándula salival menor de paladar, se llama adenoma pleomorfo. Como su nombre lo dice, adenoma, ¿qué les suena? Neoplasia benigna, ¿verdad? Neoplasia benigna, mírenlo bien circunscrito, sus características son biológicamente, benignas. Miren esto, es una neoplasia maligna, es un adenocarcinoma de glándula salival inferior y miren sus características. Está muy rojo, ¿sí? Parece que se expande, no puedo definir bien dónde termina. Mire la característica, cambia de color, está más vascularizado. Es una neoplasia maligna, no tardará en ulcerarse. Y por último, ¿qué son las metástasis? Son siembras tumorales derivadas del tumor primario y son exclusivas de las neoplasias malignas. Algunas van por vía linfática a los ganglios linfáticos regionales y otras por vía hematógena. Generalmente los carcinomas viajan por vía linfática. Generalmente las neoplasias de mesénquima, ¿sí? Los sarcomas, viajan por vía hematógena. Ellos viajan generalmente a órganos como pulmón, hígado o cerebro. Y bueno, le vamos a llamar ganglio centinela al primer ganglio indurado, sin movimiento, doloroso, asociado a una neoplasia maligna, que puede llegar a crecer muchísimo. Estos ganglios metastásicos son duros o firmes, están fijos porque rompen su cápsula y se adhieren a los tejidos vecinos y generalmente son dolorosos